Un saludo para todos los amigos del canal Tertulias sobre filosofía de la ciencia. En esta oportunidad voy a hacer un directo referido a un artículo extenso que escribí hace un mes y medio, 2 meses, sobre algo que se puede denominar teoría de la conciencia oceánica, y vamos a entrar en materia rápidamente. Tal vez me ayudaré de algunas imágenes que les compartiré. Vamos a ver eh, si es posible estas imágenes poderlas compartir, presentar. Muy bien. Tenemos por acá. Vamos a iniciar diciendo que el siglo XXI se caracteriza por una paradoja científica sin precedentes. Mientras la comprensión técnica del universo avanza a un ritmo acelerado, los cimientos conceptuales de la física y la filosofía enfrentan crisis profundas. Por un lado, la física fundamental se encuentra en un punto muerto, incapaz de reconciliar la relatividad general con la mecánica cuántica y desentrañar la naturaleza del 95% del contenido cósmico. Nos estamos refiriendo a la materia y a la energía oscuras. Por otro lado, el problema duro de la conciencia, la cuestión de cómo la experiencia subjetiva emerge de procesos físicos, permanece como un abismo explicativo que las neurociencias clásicas no han podido cerrar. Estas no son crisis aisladas, sino síntomas de un mismo vacío, la falta de un marco ontológico lo suficientemente robusto para integrar al observador consciente dentro de su propia descripción de la realidad. En esta presentación correspondiente a un artículo que posteriormente dejaré en la parte de los comentarios, en donde se puede descargar, se propone demostrar que la solución a estas dificultades yace en un cambio de paradigma radical, la adopción de una teoría en la que la conciencia no es un epifenómeno, sino el fundamento mismo a partir del cual se construye la realidad fenoménica, incluido el espacio-tiempo y los componentes del mundo físico. A través de una síntesis multidisciplinar que entrelaza filosofía, mecánica cuántica y ciencias cognitivas, se defenderá la tesis de un océano primordial de vibraciones no colapsadas cuya interacción con diversos modos de conciencia da lugar a la pluralidad de mundos experienciales que constituyen el universo conocido y por conocer. Por supuesto, la expresión océano vamos a explicarla de manera precisa. Se parte del siguiente enunciado protocolar. Existe una realidad fundamental inconmensurable que hemos denominado océano de vibraciones, por utilizar alguna expresión que implique inmensidad, que aquí se concibe como un innumerable continuum de dinámicas ondulatorias. De dicha realidad emergen sistemas complejos con distintos grados y tipos de conciencia. Cada sistema consciente, desde una bacteria hasta un humano o un alienígena, posee un Umwelt, es decir, un mundo circundante. Ya vamos a explicar eso en detalle. Un conjunto de capacidades perceptivas y cognitivas que actúa como un filtro de colapso de onda
en la versión de la escuela de Copenhague de la mecánica cuántica, que es lo que permite poder abordar esa realidad ondulatoria transformándola en una materialidad fenoménica, lo que hoy se llama el componente de la decoherencia cuántica. Este filtro selecciona y traduce un subconjunto específico de las dinámicas de ese océano en una realidad fenoménica coherente. Entiéndase, partículas, espacio, tiempo, materia, que es adaptativa para ese organismo. Entiéndase, cada especie que tiene su propio Umwelt. Así, el universo es una multitud de Umwelten superpuestos, cada uno como una interpretación única de la sinfonía subyacente del océano primario, de esa eh, entidad primaria, por decirlo de alguna manera, de lo existente. Miremos el problema duro de la conciencia y la crisis de la física fundamental. Y vamos a ver si podemos encontrar aquí ya las ayudas que había pensado que podríamos tener. Vamos a ver si las podemos ubicar por acá. Vamos a ver si las podemos ubicar. Un instante, miramos por acá. Sí, por acá tenemos, listo, aquí ya tenemos algo que nos ayuda. Sí, entonces, miremos acá. Bien, entonces les decía que la intersección entre la conciencia y la física fundamental ha dejado de ser un dominio de la especulación marginal para convertirse en un campo de investigación vigoroso, como lo demuestra la literatura reciente. El llamado problema duro, acuñado por David Chalmers, cuestiona cómo es que los estados cerebrales puramente físicos generan qualia, entiéndase calidad subjetiva e interna de experiencias como el rojo de un atardecer o el dolor. Las explicaciones fisicalistas tradicionales que reducen la conciencia a un producto de la complejidad computacional neuronal resultan insuficientes para abordar este salto explicativo. Paralelamente, la física se enfrenta a sus propios problemas duros, la interpretación de la mecánica cuántica y la naturaleza de la medida. ¿Por qué el mundo cuántico o las superposiciones probabilísticas da paso a un mundo clásico definido al ser observado? Investigaciones recientes proponen que ambas crisis podrían estar intrínsecamente vinculadas. Por un lado, Georgiev, en publicación de 2025, sugiere un enfoque desde la teoría de la información cuántica, identificando los estados conscientes con vectores de estado cuántico, lo que implica propiedades no clásicas e irreductibles para la mente. En una línea similar, Sagi, en 2024, plantea una ontología relacional donde la conciencia y la estructura espaciotemporal coemergen de un entrelazamiento cuántico fundamental, disolviendo la distinción clásica entre observador y observado. Esta idea de una relación causal se explora de manera más directa en trabajos como los de Arroyo y otros en 2024, quienes inspirándose en la metafísica de los procesos de Whitehead, proponen un modelo donde la conciencia causa
el colapso, evitando el dualismo sustancial al integrarla en una red de eventos relacionales. La hipótesis de la conciencia juega un papel activo en la actualización de la realidad física y allí encuentra incluso posibles respaldos experimentales incipientes. Tag y Wright en 2025 reportan un experimento con qubits superconductores que muestra un comportamiento consistente en una reducción objetiva como la postulada por Penrose y Hameroff. Vale decir que la reducción objetiva orquestada, postulada por Roger Penrose y Stuart Hameroff, es una teoría que propone que la conciencia surge de procesos cuánticos específicos en los microtúbulos de las neuronas, donde el colapso de la función de onda no es aleatorio ni dependiente exclusivamente de la medición, sino de un fenómeno objetivo y estructurado. Según esta hipótesis, desarrollada en trabajos como los de Hameroff de 2024, los microtúbulos componentes del citoesqueleto neuronal actúan como los sitios donde ocurren los estados de coherencia, de coherencia cuántica a escala molecular. Penrose aporta el mecanismo físico para el colapso, argumentando que esto ocurre cuando la diferencia de energía gravitatoria entre estados superpuestos alcanza un umbral crítico, un proceso que ellos han denominado la reducción objetiva. Hameroff, por su parte, sugiere que este colapso está orquestado por la estructura biológica de los microtúbulos, generando momentos discretos de experiencia consciente. La evidencia experimental reciente, como la reportada por Tag y Wright en qubits superconductores, muestra comportamientos consistentes con este tipo de colapso eh, de onda, reforzando su plausibilidad en el campo de la física. Así, entonces, esta teoría integra la física cuántica con la neurobiología para abordar el problema duro de la conciencia. Esta conexión directa entre procesos cuánticos y conciencia es defendida vehementemente por Hameroff, quien argumenta que estudios con anestesia revelan cómo la interrupción de coherencias cuánticas en microtúbulos cerebrales suprime la experiencia consciente. Muy bien. Bueno, continuamos entonces con nuestra disertación. Bueno, sin embargo, este resurgimiento de propuestas conciencio, concienciocéntricas o concienciacéntricas no está exento de escepticismo y desafíos profundos. Acacio de Barros, en el año 2025, explora la hipótesis del colapso por conciencia, pero señala la significativa dificultad de su falsación directa, que es un requisito clave para cualquier teoría científica eh, pueda ser mantenida dentro del escenario de las hipótesis con viabilidad explicativa. Asimismo, investigaciones como las de Neven y otros de 2024 buscan poner a prueba de manera rigurosa la conjetura de que los procesos cuánticos crean experiencia consciente, subrayando la necesidad de evidencia empírica sólida más allá de los marcos puramente teóricos. En el ámbito hispanohablante, la discusión específica de este tema en publicaciones recientes es más limitada, aunque la traducción de trabajos influyentes como el artículo de Hameroff indica un interés creciente. Esta relativa escasez acentúa la necesidad y originalidad de contribuciones en español que sistematicen estos debates y propongan síntesis que sean propias. La crisis de la física y el problema de la conciencia convergen, por lo tanto, en una encrucijada que exige un nuevo paradigma,
uno que sea capaz de ofrecer una narrativa unificada donde la conciencia ocupe un lugar central, no como un misterio a eliminar, sino como la clave para comprender la estructura misma de la realidad. Esta convergencia entre el problema de la conciencia y los fundamentos de la física revela una profunda ironía. El método científico tradicional, que tan exitosamente ha desentrañado los mecanismos del mundo externo, encuentra su límite último cuando se enfrenta al sujeto que lo practica. Como señala Bennett, un trabajo de 2024, si la experiencia consciente resulta ser el mecanismo que determina el colapso de estados cuánticos indeterminados, entonces estaríamos ante una relación causal que desafía los presupuestos materialistas convencionales. Esta posibilidad obliga a reconsiderar no solo la actual comprensión de la mecánica cuántica, sino la propia naturaleza de la realidad. La literatura reciente muestra un notable desplazamiento desde posiciones materialistas estrictas hasta hacia ontologías de un tipo idealista y panpsiquista, donde la conciencia deja de ser un producto emergente para convertirse en un aspecto fundamental del universo. El trabajo de Sagi de 2024 es particularmente significativo en este sentido, al proponer que la conciencia y el espacio-tiempo coemergen como aspectos complementarios de una realidad más básica, caracterizada por relaciones cuánticas. Y este me parece que es un aspecto fundamental que hay que tener en cuenta en el desarrollo de esta exposición. Esta perspectiva encuentra eco en Georgiev, en publicación del año 2025, cuyo enfoque desde la teoría de la información cuántica sugiere que los qualia podrían corresponderse con estados cuánticos irreductibles o irreducibles. Sin embargo, estas propuestas innovadoras adolecen de una limitación significativa. Aunque explican convincentemente la interacción entre la conciencia y la realidad a nivel micro, no logran extenderse de manera satisfactoria al dominio cosmológico de las grandes masas, de los grandes cuerpos, de las grandes distancias. La crisis de la física fundamental no se manifiesta solo en el laboratorio de la mecánica cuántica, sino también de manera aún más dramática en las observaciones astronómicas que revelan la existencia de materia y energía oscuras. Un paradigma verdaderamente unificador debe ser capaz de abordar tanto el problema de la medida cuántica como los misterios cosmológicos desde una base conceptual común. Muy bien. Bueno, es precisamente en este vacío explicativo donde el, esta disertación correspondiente al artículo que he elaborado en noviembre del año pasado sitúa su contribución original, que es lo que pretendo. Partiendo de la sólida base proporcionada por las investigaciones más recientes sobre conciencia y colapso cuántico, se propone una extensión de estos principios al dominio cosmológico, desarrollando una teoría unificada que pueda dar cuenta tanto de la naturaleza de la experiencia consciente como de la estructura a gran escala del universo. La propuesta que se denomina teoría de la conciencia oceánica integra los avances más significativos de la literatura reciente dentro de un marco coherente que trasciende las limitaciones de enfoques fragmentarios. La estructura del artículo refleja este compromiso con la integración multidisciplinar. Tras esta introducción, en la sección 2 se establecen los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta, examinando críticamente las contribuciones más relevantes de la literatura reciente. En la sección 3 se detalla la metodología de síntesis teóricas, mientras que en la sección 4 desarrolla el núcleo de la propuesta, la arquitectura de una realidad fenoménica construida a través de la interacción entre una conciencia fundamental y diversos Welten,
entendidos como mundos circundantes cognitivos. En la sección 5 se presentan las implicaciones observacionales del modelo, con especial atención a su capacidad para explicar la materia y la energía oscuras. Finalmente, en las secciones 6 y 7 se discuten las objeciones potenciales y se extraen conclusiones más significativas de la investigación. Me parece que el valor de esta contribución reside no solo en la originalidad de la síntesis propuestas, sino en su capacidad para generar predicciones comprobables y abrir nuevas líneas de investigación en la intersección entre la filosofía de la mente, los fundamentos de la física y la cosmología. Aquí me detengo un momento para explicar eh, el concepto de un, un Welten. Quisiera en ese sentido, pues, detenerme un poco para poder explicar ese concepto. Muy bien, entonces tenemos que el concepto de un Welten fue desarrollado por el biólogo y filósofo Jacob von Uskul. Se refiere a los mundos circundantes o entornos perceptivos únicos y subjetivos de cada organismo, los cuales son activamente construidos por sus propios sistemas sensoriales y capacidades motoras. Uskul argumentaba que cada especie, desde una garrapata hasta un humano, habita una burbuja de realidad fenomenológica distinta, donde solo ciertos estímulos como el olor del ácido butírico para la garrapata o las ondas sonoras de ecolocalización para el murciélago se vuelven señales significativas. La expresión utilizada para ello es Merkbelt, que desencadenan respuestas específicas, o sean los llamados Wirkbelt. En el contexto de la teoría de la conciencia oceánica, los diversos Welten representan los distintos modos en que las conciencias, con sus capacidades cognitivas y perceptuales específicas, colapsan o seleccionan aspectos particulares del océano fundamental de las vibraciones, dando lugar así a una pluralidad de realidades fenoménicas coherentes que coexisten a partir de un mismo sustrato nouménico, por decirlo de alguna manera, utilizando la filosofía kantiana. El valor decía que el valor de esta contribución reside no solo en la originalidad de la síntesis propuesta, sino en su capacidad para generar predicciones comprobables y abrir nuevas líneas de investigación en la intersección entre la filosofía de la mente, los fundamentos de la física y de la cosmología. Al demostrar que el problema duro de la conciencia y las crisis de la física fundamental comparten raíces epistemológicas comunes, este trabajo aspira a catalizar un cambio paradigmático hacia una comprensión genuinamente unificada de la realidad. Por supuesto que puede uno encontrar otro tipo de explicaciones. Miremos algo acerca del vacío explicativo del 95%, el enigma de la materia y de la energía oscuras. Muy bien. Entonces, si el problema duro de la conciencia representa una crisis en la comprensión del mundo interior, la existencia de la materia y la energía oscuras constituye un desafío igual de profundo para la comprensión del cosmos exterior. Las observaciones cosmológicas modernas han establecido de manera concluyente que el universo observable, tal como las galaxias, estrellas, planetas y toda radiación que se detecta, compone apenas alrededor del 5% del contenido total del cosmos. El 95% restante es completamente invisible
es completamente invisible y, vale decirlo, y solo se infiere a través de sus efectos gravitacionales, representando así el mayor vacío explicativo de la física contemporánea. En este sentido, cabe decir que se supone la existencia de materia y energía oscura es por los efectos gravitacionales en el universo visible. Y ahí estamos teniendo es una hipótesis de algo que no sabemos qué es, pero lo hemos denominado materia y energía oscuras. La materia oscura, que se estima constituye aproximadamente el 27% del universo, se manifiesta a través de sus interacciones gravitatorias que explican las curvas de rotación planas de las galaxias y la formación de estructuras cósmicas. A pesar de ello, como señala Kundú en un trabajo de 2025, a pesar de las décadas de búsquedas directas e indirectas, su naturaleza de partícula permanece esquiva, no se puede detectar, lo que ha llevado a la comunidad científica a considerar que podría no tratarse de una sustancia material en el sentido tradicional, no, que no sería materia oscura, pero por lo pronto partimos de lo que podemos conocer y por eso lo estamos llamando materia oscura. Por su parte, la energía oscura, que constituye el 68% del cosmos en esa hipótesis que tenemos, se postula como la responsable de la expansión acelerada del universo, actuando como una fuerza gravitacional repulsiva a grandes escalas cuyo origen físico es uno de los misterios más profundos de la ciencia. Entonces recordemos, entonces la materia oscura intentaría explicar todo el fenómeno gravitacional del universo que sí podemos observar y la energía oscura el proceso de expansión del universo. La literatura reciente refleja una intensa búsqueda de modelos teóricos que puedan dar cuenta de estos fenómenos. Feng, en publicación de 2024, aboga por un estudio integrado de la materia y energía oscuras, argumentando que tratarlas como fenómenos separados podría estar obstaculizando el progreso de de la teoría. Esta perspectiva es compartida por Georgiev y Naeder, también en publicaciones de 2025, quienes dentro del paradigma del vacío invariante de escala buscan elucidar ambos fenómenos como manifestaciones de un principio físico subyacente de carácter común, sugiriendo que las propiedades del vacío cuántico en el contexto de la relatividad de escala podrían ofrecer una explicación unificada. En una línea similar, Wolf, Ferreira y García García, en publicación de 2025, demuestran que es posible conciliar las actuales restricciones observacionales con modelos de energía oscura no mínimamente acoplada, lo que implica una interacción más fundamental entre los componentes oscuros y la geometría del espacio-tiempo de lo que se suponía anteriormente. Una de las propuestas más ambiciosas es la serie de hipótesis sobre la energía oscura presentadas por Togueas en 3 publicaciones del año pasado, que exploran modelos teóricos donde la energía oscura emerge de propiedades geométricas o dinámicas fundamentales del espacio-tiempo. Estos trabajos, junto con el análisis de Zen, también del año pasado, sobre las implicaciones cosmológicas y las restricciones observacionales recientes, subrayan un consenso emergente eh, que consiste en las explicaciones convencionales que postulan nuevas partículas para la materia oscura o una constante cosmológica para la energía oscura, las cuales en cualquier caso serían insuficientes. El hecho de que, como resume Kundú en publicación del 2025, no se haya detectado ninguna partícula candidata de materia oscura en los experimentos, a pesar de las predicciones de las teorías bien establecidas como la de supersimetría, pues esto indica que puede ser necesario un cambio de paradigma. Este vacío explicativo del 95%
no es solo un problema técnico para la cosmología, representa una grieta fundamental en la comprensión de la realidad física. La incapacidad de identificar la naturaleza de la mayor parte del contenido del universo sugiere que las teorías físicas actuales son incompletas y que posiblemente se esté lidiando con fenómenos que trascienden el marco del modelo estándar de la física de partículas y de la relatividad general. La búsqueda de una teoría unificada que pueda reconciliar la mecánica cuántica con la gravedad se ve así agravada por la necesidad urgente de incorporar una explicación para la materia y la energía oscuras. Este contexto de crisis precisamente es el que hace imperativo explorar marcos teóricos más audaces, incluyendo aquellos que, como se defenderá en esta exposición, consideran que estos componentes oscuros no son sustancias exóticas, sino la manifestación detectable de una realidad subyacente cuya naturaleza está intrínsecamente vinculada a la conciencia humana. Muy bien, hasta el momento pues hemos hecho esta presentación de el problema de la física y el problema de la conciencia. Eh, bien, entonces mm, vamos a pasar a otro de los fundamentos de nuestra exposición. Se refiere al estado de la cuestión del idealismo kantiano al realismo estructural cuántico. Vamos a mirar en qué consiste esto. El marco filosófico para abordar la dualidad entre la realidad observada y el observador tiene una deuda fundamental con el giro copernicano que dio Immanuel Kant. Su idealismo trascendental postula que el espacio y el tiempo no son propiedades del mundo en sí mismo, entiéndase el noumeno, sino formas a priori de la sensibilidad que estructuran necesariamente la experiencia fenoménica. Esta intuición encuentra un eco sorprendente en la filosofía de la ciencia contemporánea, particularmente en el realismo estructural óntico, que argumenta que lo que existe de manera fundamental no son objetos con propiedades intrínsecas, sino relaciones y estructuras. Como explora Castrejón en publicación del año 2023, es posible reinterpretar a Kant como un precursor de esta postura, dado que su sistema implica que solo se puede conocer las relaciones estructurales entre los fenómenos, nunca las cosas en sí de los mismos, de los entes. Este puente entre el idealismo trascendental y el realismo estructural moderno proporciona una base filosófica sólida para entender por qué las teorías físicas describen con éxito la red de relaciones del universo, pero se topan con un muro al intentar caracterizar la naturaleza última de sus constituyentes. La relevancia de este marco estructural se vuelve particularmente aguda en el dominio de la mecánica cuántica, donde los fenómenos como el entrelazamiento y el no poder diferenciar las partículas desafían la noción clásica de los objetos individuales. Los profesores argentinos Borge y Lombardi en 2024 pues abordan este problema directamente, demostrando cómo el realismo estructural óntico, especialmente bajo la interpretación modal hamiltoniana, ofrece un andamiaje metafísico coherente para un mundo donde las partículas idénticas carecen de identidad individual. En el análisis que ellos presentan, lo fundamental no son los electrones como individuos, sino las estructuras relacionales y modales definidas por el hamiltoniano del sistema. Esta disolución de la individual a favor de una ontología relacional es llevada a su extremo por Meyer en una publicación del 2025, quien defiende la versión radical
de lo que plantean los profesores argentinos como una forma de monismo estructuralista. Desde esta perspectiva no existe una multiplicidad de objetos, sino un único todo estructural, una idea que resuena profundamente con la noción de un océano, como habíamos dicho al principio, en un océano primordial de vibraciones, donde los aparentes objetos individuales separados son meramente modos o modificaciones dependientes de esa estructura universal que está basada en relaciones. Esta ontología puramente relacional es desarrollada de manera explícita para la mecánica cuántica por Pasqualini en un artículo de 2023 quien propone una ontología modal de relaciones. En este marco, las propiedades de los sistemas cuánticos no son primitivas, sino que emergen de un entramado de relaciones que poseen un carácter modal, es decir, que codifican potencialidades y necesidades. Esta visión es complementada por el trabajo de Adlam, también de 2025, sobre los observables relacionales en la gravedad cuántica, que argumenta que la física fundamental al tratar con sistemas de Gauge nos fuerza a adoptar una descripción de la realidad en términos puramente estructurales y relacionados, apoyando así una versión modal del realismo estructural óntico. Finalmente, para este acápite, pues el artículo de Fucci y Angelo de 2024 sobre el realismo independiente de la teoría aporta una pieza crucial al debate al proponer criterios para un realismo que no dependa de las ontologías específicas de ninguna teoría física. Su trabajo sugiere que el compromiso último de la ciencia podría no ser con objetos, sean partículas u ondas, sino con estructuras relacionales estables que se mantienen a través de las interacciones operacionales con el mundo. En conjunto, este cuerpo bibliográfico que estamos presentando revela un paisaje filosófico maduro para una síntesis, que sería como un viaje conceptual que, partiendo del idealismo kantiano, atraviesa el realismo estructural y desemboca en una ontología relacional y modal para la física fundamental. En esta disertación se sitúa pues en este linaje intelectual proponiendo que el siguiente paso lógico es integrar la conciencia no como un objeto más, sino como el principio relacional fundamental a través del cual la estructura del universo se actualiza y se manifiesta. Es no la conciencia en el sentido humano, y esto hay que entenderlo, sino en la manera entre, en la cual los componentes de esta totalidad se relacionan de una manera coherente y consciente. Es como si entendieran bien cómo es que deben encajar los distintos elementos relacionales de este océano de realidad. Bien, podríamos pasar ahora a otro elemento que sería el planteamiento del problema central. ¿Puede la conciencia ser el fundamento de una teoría del todo unificada? Entonces, miremos a ver, eh, miremos a ver aquí con qué nos ayudamos en esta exposición. Bueno, dejémoslo por acá. Diríamos lo siguiente por el momento. La convergencia de las crisis de la física fundamental y la filosofía de la mente que hemos expuesto anteriormente cristaliza eh, en una pregunta de una profunda relevancia tanto teórica como experimental, que es la siguiente. ¿Puede la conciencia constituir el fundamento mismo de una teoría del todo unificada? Este no es un interrogante meramente especulativo, sino el núcleo de un programa de investigación emergente que busca reconciliar la descripción objetiva del mundo físico con la realidad
irreductible de la experiencia subjetiva. La literatura reciente, eh, entre 2023 y 2025, muestra un esfuerzo sostenido por construir marcos formales eh, en esta dirección. Por un lado, Georgiev, que ya lo hemos mencionado en un trabajo del año pasado, aborda el problema duro desde la teoría de la información cuántica, proponiendo que los qualia, ya lo hemos dicho, pueden identificarse con vectores de estado cuántico, lo que sugiere que los procesos conscientes poseen propiedades informacionales no clásicas que podrían ser fundamentales. De manera complementaria, la serie de trabajos de Sagi, también mencionado, anteriormente, desarrolla una ontología centrada en la conciencia para la dinámica cuántica relacional, argumentando que la conciencia no emerge de la materia, sino que es un principio cofundacional que surge entrelazado con la propia estructura espaciotemporal desde un nivel relacional cuántico. Esto implicaría que esto que llamamos conciencia sería una de las propiedades de todo ese océano ondulatorio. Y cuando decimos conciencia no estamos hablando en términos de conciencia humana, sino de esa capacidad de ordenar y de distribuirse ordenadamente, de tener formas de autoorganización que semeja autoconciencia. Estos enfoques buscan superar las limitaciones del fisicalismo tradicional, integrando la conciencia de la propia arquitectura de la realidad física. Samaravikrama, en 2024, por ejemplo, propone un modelo matemático de la conciencia explícitamente diseñado para unificar la causalidad, la relatividad y la mecánica cuántica. En una línea similar, Shi y Xiu eh, en 2023 y Khan en 2024 exploran desde ángulos distintos una teoría cuántica de la conciencia y el concepto de una conciencia universal que actúa como un campo de interconexión cósmica respectivamente. Estas propuestas, aunque diversas, comparten la ambición de otorgar a la conciencia un estatus ontológico primario. Un esfuerzo sintetizador notable es el del llamado CEN Project de 2024, cuyo documento técnico postula explícitamente la llamada Consciousness Physics como un nuevo campo científico capaz de tender un puente entre los dominios de la mecánica cuántica, la relatividad y la física clásica. Aquí quiero hacer una especie de paréntesis para decir que en esta exposición yo entiendo es una exposición que es multidisciplinar y que a veces los especialistas de un área probablemente no van a entender algunos aspectos de otras áreas que aquí se estén mencionando y viceversa y así sucesivamente con las distintas áreas que estamos tocando. Aunque vale decir, este es un trabajo que enfoca ante todo en una perspectiva de filosofía de la ciencia que por supuesto toca varios aspectos de ciencias específicas o de campos científicos específicos, además del campo filosófico. Dicho esto, entonces vale decir que, sin embargo, la sola postulación de la conciencia como fundamental para ese campo de este océano de relaciones ondulatorias no es suficiente. Un marco viable para explicar cómo de ella surge el mundo clásico y la identidad personal. Aquí, trabajos como los de Gambini y Pulin sobre el panprotopsicismo, que es una expresión relacionada para la cuántica, el panprotopsicismo cuántico, resultan cruciales al intentar explicar la autoconciencia y la identidad personal desde una base cuántica de protoexperiencias. Expliquemos en qué consiste el panprotopsicismo cuántico. Es una teoría filosófico-científica que postula que las propiedades de la protoconciencia, entiéndase como elementos experienciales mínimos y no conscientes,
son inherentes a la naturaleza fundamental de la realidad descrita por la mecánica cuántica y que la conciencia humana compleja emerge de la combinación e integración de estas propiedades protomentales a través de procesos cuánticos como la coherencia, el entrelazamiento y la superposición de partículas, ofreciendo así un puente explicativo entre la física cuántica y la experiencia subjetiva. Este elemento del panprotosismo cuántico es un elemento fundamental para poder entender que esa naturaleza de la conciencia subyacente en el océano de realidad ondulatoria es una de las características que se atribuye a esa realidad. Y entonces, con esta explicación del eh, panprotosismo cuántico, permite entender cómo es posible de que haya una génesis de la conciencia en el propio océano ondulatorio eh, pro, eh, primordial. Para lograr una unificación genuina, la teoría también debe ofrecer un formalismo geométrico o dinámico concreto. Esto aportado por quienes saben del fundamento matemático. En este sentido, propuestas como la teoría del campo de la conciencia de Spivak, en un trabajo de 2025 que sintetiza interacciones geométricas con el espacio-tiempo, la mecánica cuántica y el electromagnetismo, y el colectivo unificado de ecuaciones de Ambrosius, también de 2025, que trata la conciencia como una dimensión geométrica adicional, representan intentos audaces por encontrar un lenguaje matemático para esta unificación. El problema central, por lo tanto, se puede formular de la siguiente manera. Dada la incapacidad de los paradigmas físicos convencionales para explicar tanto la naturaleza de la conciencia como los componentes del 95% del universo que asumimos es materia de energía oscura, viene la pregunta. ¿Es posible construir un marco teórico coherente y contrastable donde la conciencia sea el sustrato fundamental a partir del cual se derivan lógicamente la emergencia del espacio-tiempo, la materia bariónica y los fenómenos oscuros, al mismo tiempo que da cuenta de la pluralidad de experiencias subjetivas, los llamados Umwelten? La hipótesis de este artículo, de esta disertación, es que tal empresa no solo es posible, sino es necesaria. El modelo de la conciencia oceánica, que ya hemos explicado acá, que aquí, que ya hemos explicado a nivel global, ahorita entraremos en detalle, que aquí se presenta, pretende ser una respuesta sistemática a este problema, integrando los avances de las perspectivas cuántico-informacionales relacionales y geométricas en una sola estructura teórica unificada. Ahora bien, entonces miremos qué es esa conciencia oceánica. Ya explicamos el océano. Ahora, la conciencia oceánica postula la existencia de una realidad fundamental inconmensurable, un océano de vibraciones no colapsadas de naturaleza cuántico-relacional, cuya interacción con múltiples modos de conciencia, desde los unwelten biológicos hasta las inteligencias no humanas, genera el colapso de ondas en partículas, construyendo así la realidad fenoménica, incluido el espacio-tiempo y la materia y energía observables, mientras que los efectos atribuidos a la materia y energía oscuras corresponden a la dinámica gravitatoria y la presión de fondo de este océano no manifestado y que se manifiesta en la parte física, pues en el movimiento de separación de las galaxias. Bien, objetivos y tesis central del artículo que estoy aquí explicando. Este artículo se propone con un objetivo principal: formular y defender una teoría del todo unificada denominada teoría de la conciencia oceánica,
que integre la física fundamental, la cosmología y la filosofía de la mente, posicionando a la conciencia no como un epifenómeno, sino como un principio relacional fundamental a partir del cual se construye la realidad fenoménica. Para lograr esta meta general, se establecen los siguientes objetivos específicos. En primer lugar, sintetizar un marco ontológico coherente que reconcilie el idealismo estructural de raíz kantiana con el realismo estructural óntico de la física cuántica contemporánea, postulando un sustrato primordial, el llamado océano, que ya ha sido explicado, compuesto por vibraciones no colapsadas o relaciones cuánticas puras. En segundo término, explicar el mecanismo de actualización de lo real a través de la interacción entre dicho océano y una pluralidad de conciencias, proponiendo que el colapso de la función de onda es un proceso de especificación fenoménica mediado por los distintos Unwelten o mundos perceptivos de distinto tipo de seres u organismos. Como tercer objetivo, demostrar la potencia unificadora del modelo aplicándolo para ofrecer una solución al problema de la materia y energía oscuras, reinterpretándolas no como sustancias, sino como la firma observable de la dinámica y la estructura del océano no colapsado en su integración a escala cosmológica. Y justamente no colapsado porque no lo conocemos, no lo hemos podido observar, porque lo que sí hemos podido observar es lo que hemos colapsado en términos del colapso de, del colapso de onda o el proceso de coherencia cuántica que es lo que nos permite eh, conocer o eh, conocer lo que llamamos el mundo material, el mundo objetivo, el mundo de materia y energía detectables. Perdón. La tesis central que vertebra toda la argumentación sostiene que el espacio-tiempo, la materia-energía bariónica y las categorías de lo real que constituyen nuestro universo fenoménico no son la realidad fundamental, sino construcciones emergentes que surgen de la interacción relacional de un sustrato primordial de vibraciones no colapsadas, el océano no huménico, por decirlo de alguna manera, y los diversos modos de conciencia, ya sean humanos, animales y potencialmente no terrestres, si existe vida en otros mundos, que a través de sus Unwelten específicos actualizan o pescan de este océano una realidad coherente y adaptativa. Se deriva de esta tesis una hipótesis secundaria y crucial. Los fenómenos cosmológicos atribuidos a la materia y a la energía oscuras corresponden respectivamente a la influencia gravitatoria de la estructura subyacente del océano, entiéndase su andamiaje y la presión dinámica o impulso expansivo inherente a su estado de vibración permanente, cerrando así la brecha explicativa del 95% del contenido del universo y unificando los dominios microfísico y macrocósmico bajo un principio de conciencia realidad. Bien, vamos rápidamente a plantear algunos aspectos metodológicos de la síntesis teórica multidisciplinar y la argumentación filosófica. La investigación se desarrolla mediante una metodología de síntesis teórica multidisciplinar que articula tres dimensiones metodológicas complementarias. En primer lugar, se ejecuta un análisis conceptual transdisciplinario que opera mediante un procedimiento de triangulación hermenéutica. Primero, se realiza una deconstrucción de los conceptos fundamentales como conciencia, espacio-tiempo, materia, a través de su evolución histórica de la filosofía, especialmente del idealismo trascendental kantiano y de la fenomenología. Segundo, se contrastan estas conceptualizaciones con las formulaciones técnicas de la física contemporánea, entendidos como indistinguibilidad cuántica, relatividad general y el problema de la medida. Tres, se integran los marcos biosemióticos, como la teoría del Welten de von Oskul
y los cognitivos, como la teoría de la interfaz de Hoffman, para establecer un vocabulario unificado que trascienda los dominios disciplinares particulares. Y este es un esfuerzo de tipo transdisciplinar o multidisciplinar. En segundo término, se implementa un proceso de integración teórico-abductiva estructurando en tres fases recursivas. La fase de contraste crítico examina las limitaciones explicativas de los paradigmas vigentes. Entiéndase, el fisicalismo, el panpsiquismo clásico y el dualismo frente a los problemas duros identificados. La fase de síntesis creativa genera hipótesis puentes mediante procedimientos de modelización conceptual, particularmente a través de la identificación de isomorfismos estructurales entre la dinámica del colapso cuántico, la construcción kantiana del espacio-tiempo y la selectividad perceptual del Umwelt. La fase de coherencia sistémica evalúa la capacidad unificadora de la propuesta mediante la verificación de su conciencia, de su consistencia, perdón, su consistencia lógica interna y su potencia explicativa extendida para abarcar dominios fenomenológicos diversos, desde la percepción subjetiva hasta la cosmología observacional. Finalmente, la validación del modelo se sustenta en una argumentación filosófica de robustez explicativa que aplica criterios epistemológicos mixtos. Se emplea el criterio de fertilidad teórica para evaluar la capacidad del marco conceptual para generar nuevas líneas de investigación, por ejemplo, reformulando la búsqueda de materia oscura como el estudio de las deformaciones estructurales del sustrato oceánico de esta realidad. Simultáneamente, se aplica el criterio de contrastación indirecta mediante la identificación de implicaciones comprobables en el dominio de frontera, como las correlaciones predictivas entre estados de conciencia alterados y la percepción espaciotemporal o las consecuencias observacionales de un universo donde el espacio-tiempo emerge de procesos relacionales primarios. Esta triangulación metodológica entre análisis conceptual, integración abductiva y validez por robustez constituye el procedimiento riguroso para la construcción de teorías unificadoras en dominios donde la experimentación directa resulta limitada por la naturaleza misma de los fenómenos que se están investigando. Cabe destacar que este enfoque metodológico reivindica explícitamente el papel de la filosofía de la ciencia como una fuente legítima y vigorosa de propuestas heurísticas para la investigación científica contemporánea. Lejos de ser una disciplina meramente reflexiva o metateórica, la filosofía demuestra aquí su capacidad para generar hipótesis de trabajo concretas y marcos conceptuales operativos en campos tan diversos como la cosmología, la física de partículas y las neurociencias. Al proporcionar andamiajes ontológicos rigurosos y someterlos a un escrutinio de coherencia lógica y de consistencia externa, la filosofía no solo clarifica conceptos, sino que activamente participa en la construcción de nuevos paradigmas de carácter explicativo. Este estudio se presenta en este sentido como un caso demostrativo de cómo la integración sinérgica entre el pensamiento filosófico y la investigación científica puede abrir vías fructíferas para abordar problemas fundamentales que han resistido a los enfoques puramente disciplinares. Miremos entonces los fundamentos teóricos de todo esto que estamos explicando. Los pilares de la conciencia oceánica. La construcción de la teoría de la conciencia oceánica se erige sobre la integración sistemática de seis pilares teóricos fundamentales que en su conjunto proporcionan el sustrato conceptual necesario para su formulación. Estos pilares abarcan desde la filosofía trascendental kantiana, que establece el espacio y el tiempo como condiciones de posibilidad de la experiencia, hasta las más recientes propuestas en cosmología observacional sobre la materia y energía oscuras, pasando por las interpretaciones relacionales de la mecánica cuántica, la biosemiótica de von Uskul y la ciencia cognitiva de Hoffman. La articulación coherente de estos dominios aparentemente dispersos
permite sentar las bases para una ontología de procesos vibratorios donde la conciencia emerge como el principio unificador que explica tanto la estructura del mundo fenoménico como los límites de nuestro conocimiento sobre la realidad última. El sustento filosófico primario de esta investigación se ancla pues en la crítica de la razón pura de Emmanuel Kant, específicamente en los argumentos desarrollados en la estética trascendental. Kant no se limita a afirmar que espacio y tiempo sean intuiciones a priori, sino que lo demuestra mediante un riguroso análisis metafísico y trascendental. En la exposición metafísica del concepto de espacio, Kant establece cuatro argumentos fundamentales. Primero, el espacio no es un concepto empírico extraído de experiencias externas, pues la representación del espacio ya debe presuponerse para poder referir ciertas sensaciones a algo fuera de la conciencia. El espacio es una representación necesaria a priori que sirve de fundamento a todas las intuiciones externas. No es posible representar que no haya espacio, aunque sí se pueda pensar pensar el espacio sin objetos en él. Tercero, el espacio no es un concepto discursivo o universal de relaciones entre cosas, sino una intuición pura. Se lo representa como una magnitud infinita dada. Y cuatro, el espacio se representa como una magnitud infinita dada, lo que confirma su carácter de intuición más que de concepto. De manera análoga, en la exposición metafísica del concepto tiempo, Kant desarrolla una estructura argumental paralela pero aplicada a la experiencia interna. Primero, el tiempo no es un concepto empírico que se derive de ninguna experiencia, pues la simultaneidad o sucesión ni siquiera podrían percibirse si no hubiera como fundamento la representación a priori del tiempo. Segundo, el tiempo es una representación necesaria que subyace a todas las intuiciones. Se puede pensar fenómenos sin tiempo, pero no el tiempo sin fenómenos. Tercero, el tiempo tiene una sola dimensión y sus diferentes tiempos no son simultáneos sino sucesivos, característica que confirma la naturaleza intuitiva más que conceptual. Y cuatro, la idea del tiempo como magnitud infinita dada revela su origen a priori como forma pura de la sensibilidad. La exposición trascendental de ambos conceptos avanza a paso crucial al demostrar que espacio y tiempo son condiciones de posibilidad de la experiencia, no derivadas de ella. Kant argumenta que la geometría como ciencia sintética a priori solo es posible porque el espacio es la forma pura de la intuición externa. Análogamente, la aritmética y la mecánica fundan su posibilidad en el tiempo como forma de la intuición interna. Esta conclusión lleva a Kant a afirmar en la conclusión de la estética trascendental que espacio y tiempo son formas puras de la intuición sensible, condiciones subjetivas bajo las cuales únicamente es posible la intuición externa e interna respectivamente. La famosa distinción entre fenómeno, las cosas como aparecen bajo estas formas, y noumeno, la cosa en sí incognoscible, emergen precisamente de este análisis. Lo que tenemos que llamar cosa en sí prescinde de esa condición espaciotemporal de nuestra intuición. Como señala Castrejón en su análisis sobre si Kant puede considerarse un realista estructural, esta doctrina implica que conocemos las cosas, solo conocemos de las cosas lo que nosotros mismos colocamos en ellas. Es decir, captamos las relaciones estructurales entre los fenómenos pero nunca la naturaleza intrínseca del sustrato nouménico. Este legado resulta fundamental para la teoría de la conciencia oceánica, pues proporciona un marco epistemológico para conceptualizar el océano de vibraciones como análogo al noumeno kantiano, la realidad fundamental incognoscible en sí misma, mientras que el espacio-tiempo de la física corresponde al dominio fenoménico.
que emerge cuando dicha realidad interactúa con las estructuras a priori de una conciencia perceptora. La articulación posterior con la mecánica cuántica encontrará aquí una base sólida, así como para Kant el espacio-tiempo precede a toda experiencia empírica particular. En el modelo que se propone aquí, precede a toda manifestación fenoménica concreta, funcionando como el telar básico sobre el cual se teje la realidad observable mediante los procesos de colapso cuántico. Miremos entonces el fundamento de la revolución cuántica, el colapso de la función de onda y el universo participativo. La revolución cuántica constituye el segundo pilar fundamental de esta investigación, estableciendo una ruptura epistemológica radical con la física clásica que presenta profundas resonancias con el marco kantiano. El formalismo cuántico describe los sistemas físicos mediante la función de onda que codifica un espectro completo de posibilidades en estado de superposición. El enigma fundamental aparece con el problema de la medida. El proceso de observación parece desencadenar un colapso o reducción de esta función de onda, donde el sistema transita de múltiples potencialidades simultáneas a un único estado definido. Eugene Wigner, en 1967, llevó este enigma a sus últimas consecuencias al proponer que la conciencia del observador constituía el factor fundamental que causaba el colapso definitivo, argumentando que la linealidad de la ecuación de Schrödinger solo podía romperse mediante una intervención no física. Bien, esta perspectiva, entonces, bueno, encuentra desarrollos contemporáneos significativos que están vinculados con la hipótesis de la reducción objetiva orquestada de Roger Penrose y Stuart Hameroff, que ya hemos mencionado. Muy bien. La hipótesis de la reducción objetiva de Penrose y Hameroff postula que los microtúbulos componentes del citoesqueleto neuronal constituyen el sustrato donde ocurren procesos cuánticos relevantes para la conciencia. Recientemente, Tack y Wright han proporcionado evidencia experimental crucial mediante la demostración de comportamientos consistentes con la reducción objetiva de los qubits superconductores, reforzando la plausibilidad física de estos modelos. Paralelamente, investigaciones como el estudio sobre Entropy Induced Wave Function Collapse de Walid Mahmoud Tariq de 2025 plantean que el colapso puede explicarse en términos termodinámicos como fenómeno emergente en observaciones locales, mientras que Hamid, en publicación de 2025, explora computacionalmente cómo la clasicidad objetiva podría emerger de la interacción de un observador, modelo cuántico y su entorno en un universo puramente unitario. En el ámbito cosmológico, John Archibald Wheeler, en publicaciones de 1983 y 1998, sintetizó esta visión participativa en su principio It from Bit, proponiendo que el universo se construye
a través de actos de observación que extraen información del potencial cuántico. Sus experimentos de elección retardada ilustran cómo decisiones de medición en el presente pueden influir en la configuración del pasado, desdibujando la causalidad lineal del espacio-tiempo clásico. La integración de estos aportes es crucial para la teoría que aquí se propone. Si Kant estableció que el espacio y el tiempo son las formas a priori de la sensibilidad, la física cuántica sugiere que la conciencia es el mecanismo activo a través del cual el campo de potencialidades se actualiza en realidad fenoménica. El colapso cuántico representa así el momento preciso en que la realidad numérica, el océano de superposiciones, se concreta en el fenómeno espaciotemporal, proporcionando el mecanismo dinámico que complementa el marco estructural establecido por la filosofía trascendental. En el campo de fundamento teórico de la biosemiótica y la ecología de realidades, el concepto del Umwelt de von Uskul es algo para mirar. El tercer pilar fundamental de esta investigación entonces proviene de la biosemiótica y la obra fundacional de el biólogo y filósofo alemán Jakob von Uskul, cuyo concepto de Umwelt, mundo circundante, proporciona el marco ecológico y semiósico para comprender la pluralidad de realidades fenoménicas. Como señalan Brentari y Tonesen en publicación de 2024, en su introducción a la relación entre la teoría de Umwelt y la fenomenología, Uskul propuso que cada organismo construye activamente su propio mundo perceptivo a través de sus sistemas sensoriales y motores específicos, creando así una burbuja de realidad única y coherente. Esta concepción encuentra desarrollos contemporáneos en el trabajo de Bastard Rico de 2024, quien analiza el Umwelt como un modelo semiósico de, de la realidad o de lo real, destacando su carácter idealista dentro de la biosemiótica. El mundo no es una entidad predefinida, sino un conjunto de relaciones significativas establecidas por cada organismo. Cuando estamos aquí diciendo semiósico, es afirmar que su naturaleza fundamental es la de ser un proceso de significación. No existen objetos con significado inherente, sino signos que son interpretados como significantes por organismos que son de carácter consciente. La teoría del Umwelt se articula a través de dos componentes principales: el Merkbelt, el mundo perceptivo, y el Wirkbelt, el mundo operativo. Como lo explica Pérez en un artículo de 2024 en su análisis de la performatividad en Uskul, estas dos esferas forman un circuito funcional donde las percepciones se traducen inmediatamente en acciones significativas dentro del mundo particular de cada especie. Rodríguez Gómez en 2024 establece conexiones profundas entre este marco biosemiótico y la llamada biología inactiva de Maturana y Varela. Esta biología inactiva se utilizó ese concepto para describir un paradigma en las ciencias cognitivas según el cual los seres vivos construyen activamente su propio mundo a través de su continua interacción con el medio. Esta biología inactiva, construidas por Maturana y Varela, vino demostrando cómo ambos enfoques, tanto el biosemiótico como la biología inactiva, conciben al organismo como un sistema autopoyético que mantiene su organización a través de la construcción activa de su propio dominio cognitivo en la interacción con el medio ambiente en el cual se desempeña. Investigaciones recientes han expandido esta teoría hacia dominios inesperados. Méndez Veras, en 2024, aplica la perspectiva biosemiótica al eje de microbiota intestino-cerebro,
revelando cómo los microorganismos intestinales participan en la configuración de un Umwelt humano a través de complejas redes de comunicación química. Por su, por su parte, Sengiaro en 2024 explora artísticamente la inteligencia material en el Umwelt de la araña, mostrando cómo el mundo vibratorio de estos arácnidos constituye una realidad rica en significados táctiles y resonantes que escapan completamente a nuestra percepción humana. La aplicación metodológica de esta teoría se desarrolla en el trabajo de Tonnesen en 2024, quien propone una triangulación fenomenológica para comparar sistemáticamente los distintos Umwelten, mientras que Pickering en el 2024 también examina las implicaciones ecológicas de esta perspectiva para la limitación de daños ambientales, argumentando que reconocer la multiplicidad de mundos experienciales es esencial para una ética ambiental genuina. La integración del concepto Umwelt en la teoría de la conciencia oceánica que se propone es fundamental y proporciona un mecanismo ecológico para explicar cómo una misma realidad fundamental, el océano de vibraciones, puede manifestarse como una pluralidad de mundos fenoménicos coherentes. Cada especie en su aparato perceptual y cognitivo específico selecciona y colapsa diferentes aspectos del sustrato oceánico, construyendo así su propia realidad adaptativa. Esto no solo aplica a diferentes especies biológicas, sino que extiende la posibilidad de inteligencias no terrestres y a otros modos de conciencia, estableciendo las bases para una verdadera ecología de realidades dentro del marco unificador de la llamada conciencia oceánica. Ahora miremos el otro fundamento teórico, que es la ciencia cognitiva de la realidad o la teoría de la interfase de Hoffman. El cuarto pilar de esta investigación proviene de la ciencia cognitiva contemporánea, específicamente de la teoría de la interfase desarrollada por Donald Hoffman y sus colaboradores. Esta teoría propone una tesis radical. La percepción humana no evolucionó para representar la realidad tal como es, sino para proporcionar una interfaz de usuario simplificada que optimiza la aptitud biológica en lugar de la verdad ontológica. Como argumentan Hoffman y Singh en trabajos de 2024, en su análisis del alcance explicativo de las teorías científicas, la selección natural favorece sistemáticamente interfaces que ocultan la complejidad de la realidad subyacente, ofreciendo en su lugar iconos y símbolos útiles para la supervivencia y la reproducción. El desarrollo teórico de esta perspectiva se articula a través de varios trabajos fundamentales. En su formulación clásica, Hoffman, en trabajo de 2009, demostró mediante modelos evolutivos formales que cualquier sistema perceptual que gaste recursos en representar verdades ontológicas sería superado en aptitud por sistemas que ignoran dichas verdades en favor de construcciones pragmáticas. Esta línea argumental encuentra su expresión más completa en su obra de Case Against Reality, donde Hoffman extiende la metáfora computacional, así como el icono de un archivo en un escritorio virtual oculta la compleja realidad de circuitos y bits. Las percepciones de objetos tridimensionales en el espacio-tiempo ocultan una realidad mucho más fundamental. Investigaciones recientes han profundizado en las implicaciones de esta teoría para la comprensión de la conciencia. Prepner y Hoffman en 2024 exploran en Interfacing Consciousness cómo la estructura misma de la experiencia consciente puede entenderse como un sistema de interfaz que media entre el organismo y la realidad subyacente. Esta perspectiva encuentra respaldo en análisis computacionales como el de Dick Wei y Xu de 2023, quienes en su revisión de teorías de la conciencia desde una perspectiva computacional identifican el enfoque de Hoffman como prometedor para resolver el problema de cómo emerge la experiencia subjetiva desde
principios fundamentales. La teoría ha generado un significativo debate científico. Clasius, en trabajo de 2023, pues examina críticamente la evidencia neurocientífica relevante para la pregunta de si los seres humanos perciben la realidad, señalando tanto los puntos fuertes como las limitaciones empíricas del enfoque de Hoffman. Paralelamente, eh, aplicaciones prácticas de esta teoría están emergiendo de la inteligencia artificial, como se evidencia en el trabajo de Bernd Wachus, en un trabajo que es todavía un documento que está en borrador de, el año pasado sobre la integración de la teoría de la percepción de Hoffman con la implementación de la ética sintética de la inteligencia artificial. La, integra la integración de la teoría de la interfase en el marco teórico que se propone es crucial. Proporciona el mecanismo evolutivo y cognitivo que explica por qué y cómo diferentes conciencias constituyen realidades fenoménicas diversas a partir del mismo sustrato oceánico. Si la biosemótica de von Uskul describe la diversidad de Lund-Welter, Hoffman proporciona la explicación computacional y evolutiva de por qué esa diversidad emerge necesariamente. En el contexto de la conciencia oceánica, la teoría de la interfase sugiere que lo que colapsamos como realidad no es la naturaleza última del océano, sino simplemente la interfaz adaptativa que nos permite navegarlo efectivamente. Miremos ahora el componente de la cosmología observacional, que es el desafío de la materia y de la energía oscuras. El quinto pilar de esta investigación surge de la cosmología observacional contemporánea, la cual ha establecido que el contenido del universo está dominado por componentes que no forman parte del modelo estándar de la física de partículas. La materia oscura y la energía oscura eh, son esos componentes, pero no sabemos qué son realmente. En conjunto, estos componentes constituyen aproximadamente, como dijimos, el 95% de la densidad del universo, representando el mayor desafío observacional y teórico de la cosmología moderna. La materia oscura se interfiere a través de sus efectos gravitatorios en las curvas de rotación galáctica, las lentes gravitacionales y la formación de estructuras a gran escala, mientras que la energía oscura se manifiesta como la causa de la expansión acelerada del universo, eh, como lo detallan Churampi y Villegas en 2023 en su análisis de la constante cosmológica. Recientemente, Benitzi y otros en 2024 han presentado restricciones independientes de los parámetros cosmológicos locales, eh, que favorecen modelos de energía oscura interactuante, donde existe un intercambio de energía no gravitacional entre los componentes oscuros del universo. Este enfoque encuentra paralelos en el trabajo de Gupta, quien dentro de un marco de la cosmología conocida como Conformal Cyclic Cosmology con, con tiempo lineal, propone una reinterpretación unificada de la materia y energía oscuras como manifestaciones de una geometría espacio-temporal extendida. Por otra parte, Stahue en trabajo de 2025 plantea una cautelosa disyuntiva al sugerir que las aparentes evidencias de energía oscura evolutiva podrían deberse en realidad a sistemáticas no resueltas en las observaciones de supernovas, destacando la naturaleza provisional de las interpretaciones cosmológicas actuales. El llamado problema de la atención de Hubble, la discrepancia entre las mediciones locales y primordiales de la tasa de expansión del universo, pues ha motivado la exploración de modelos más exóticos, como revisan Pauline Smith y Carval en 2023 en su análisis de las soluciones de energía oscura temprana. Estos modelos proponen un campo de energía oscura adicional en los primeros momentos del universo que podría reconciliar las observaciones aunque enfrentan crecientes restricciones observacionales.
Muy bien. Entonces, la integración de estos hallazgos cosmológicos en la teoría de la conciencia oceánica es fundamental. Se propone aquí que los fenómenos atribuidos a la materia y energía oscuras no corresponden a sustancias exóticas, sino que son la manifestación a escala cosmológica de la dinámica del sustrato oceánico no colapsado. Específicamente, la materia oscura representaría la influencia gravitatoria de la estructura geométrica subyacente del océano, su andamiaje relacional sobre la materia bariónica, mientras que la energía oscura correspondería a la presión de fondo o impulso expansivo inherente a la naturaleza vibratoria del océano mismo. Esta interpretación proporciona una solución elegante al problema del 95%, unificando los dominios cosmológico y cuántico bajo el principio de una realidad fundamental cuya interacción con la conciencia genera tanto el mundo fenoménico como los efectos que se atribuyen a los componentes oscuros del universo. Miremos entonces, hechas estas explicaciones, miremos cómo vamos a hacer una síntesis de estos pilares. La articulación crítica de los 5 pilares teóricos permite construir una ontología unificada que trasciende las limitaciones de cada enfoque por separado. Desde la filosofía trascendental kantiana se obtiene el marco epistemológico fundamental. El espacio-tiempo no es una propiedad del mundo en sí mismo, sino la forma a priori de toda experiencia fenoménica. Este legado encuentra su mecanismo dinámico en la revolución cuántica, donde el colapso de la función de onda representa el momento preciso en que las potencialidades del mundo no numérico se actualizan en realidad observable. La biosemótica de von Uskul proporciona el puente ecológico al demostrar cómo diferentes organismos construyen activamente sus propios mundos perceptivos a través de sus capacidades sensoriomotoras específicas. La teoría de la interfase de Hoffman complementa este panorama al explicar por qué la evolución favorece construcciones pragmáticas de la realidad en lugar de representaciones verídicas. Y finalmente, la cosmología observacional establece el contexto empírico crucial. El 95% del contenido del universo corresponde a fenómenos, materia, energía oscuras que resisten toda explicación en términos de sustancias físicas convencionales. La integración de estos marcos conduce necesariamente hacia una ontología de procesos vibratorios donde la realidad fundamental se conceptualiza como un océano primordial de vibraciones no colapsadas, un campo de potencialidades puras que corresponde al noumeno kantiano. Esta ontología contiene, uno, la conciencia emerge como el principio relacional fundamental que media entre el océano de potencialidades y los mundos fenoménicos, no como sustancia, sino como una capacidad de actualización selectiva. Dos, el colapso cuántico se reinterpreta como un proceso de especificación fenoménica donde diferentes modos de conciencias con sus Umwelten particulares seleccionan aspectos específicos del espectro vibratorio para construir realidades adaptativas. Tercero, la pluralidad de mundos experienciales encuentra su fundamento en la diversidad de interfaces conscientes que pueden surgir del sustrato oceánico desde los sistemas biológicos hasta las posibles inteligencias no terrestres. Cuarto, los fenómenos cosmológicos oscuros reciben una explicación unificada. La materia oscura corresponde a la estructura geométrica subyacente del océano no colapsado, mientras la energía oscura representa la dinámica expansiva inherente a su naturaleza vibratoria. En síntesis, representa un cambio paradigmático desde una ontología de sustancias hacia una ontología de procesos relacionales vibratorios, donde la conciencia opera en el mecanismo a través del cual el potencial se actualiza en fenómeno, en noumeno
el no humano se expresa o se convierte en apariencia y la unidad fundamental del océano se manifiesta como la pluralidad de mundos coherentes. La arquitectura resultante proporciona los fundamentos para una teoría del todo que unifica lo micro y lo macro, lo fenoménico y lo no huménico, bajo el principio de una realidad vibratoria fundamental cuya interacción con la conciencia constituye el tejido mismo de lo real. Muy bien, ¿qué podemos decir a continuación? Hay un desarrollo argumental de la arquitectura de la realidad, hay unos desarrollos de carácter ontológico que se trabajan y se plantean varios elementos que hacen un desarrollo detallado y específico de todos estos componentes. Eh, por supuesto, aquí no vamos a entrar en esas explicaciones tan detalladas, pero sí invito a, a cada veedor de, de esa explicación que pueden entrar en un estudio detallado de todos estos elementos con el propósito de ver toda esta teoría conjugada con distintos elementos. Eh, vamos a señalar que hay unas conclusiones que voy a adelantar. El artículo que he estado presentando hasta el momento, de manera parcial, por supuesto, ha emprendido una travesía intelectual desde las crisis fundamentales de la física y la filosofía de la mente hasta la formulación de una teoría unificada. El recorrido inició con el diagnóstico de dos problemas insolubles en sus marcos tradicionales: el problema duro de la conciencia, el enigma del 95% del contenido cósmico. A partir de esta encrucijada se construyó un andamiaje teórico integrando cinco pilares: una filosofía trascendental kantiana que establece el espacio y el tiempo como formas de la sensibilidad, la física cuántica que aporta el mecanismo del colapso, la biosemiótica de von Uskol que provee el marco para una ecología de realidades conocidas como Umwelten, la ciencia cognitiva de Hoffman que explica la percepción como interfaz como una interfaz adaptativa, y la cosmología observacional que delimita el problema empírico a resolver sobre el universo oscuro, la materia, energía oscura del universo. La síntesis de estos elementos en los cuatro actos de desarrollo argumental que están dentro del texto, en los cuales se demuestra cómo la realidad fenoménica emerge de un sustrato primordial, que es el océano de vibraciones no colapsadas, a través de la conciencia extendida como una relación catalítica, va resolviendo de manera coherente y parsimoniosa los problemas planteados. Podemos decir que la realidad como diálogo entre océano y la conciencia es una reafirmación de la tesis que se defiende aquí en este artículo. La tesis central defendida es que la realidad espaciotemporal, material y energética que constituye el universo no es fundamental, sino el producto de una interacción dinámica y plural. El océano de vibraciones representa el sustrato último de potencialidad pura, mientras que la conciencia opera como el principio relacional que actualiza selectivamente este potencial de mundos fenoménicos coherentes y adaptativos. Este modelo no es ni fisicalista, ni panpsiquista, ni idealista en sus formas clásicas, sino que constituye una ontología relacional de procesos vibratorios donde la distinción entre lo físico y lo mental surge solo a nivel fenoménico. Los fenómenos atribuidos a la materia y energía oscuras encuentran así una explicación elegante
como manifestaciones cosmológicas de la estructura y dinámica del sustrato oceánico no colapsado. La realidad, en última instancia, es un diálogo continuo entre la potencialidad del océano y la capacidad actualizadora de las múltiples conciencias que emergen de dicho océano. Entendido esto, entonces, vale decir que la teoría de la conciencia oceánica se presenta así, no como una respuesta definitiva, sino como un mapa para navegar las preguntas más profundas de la ciencia y la filosofía, invitando a una exploración colectiva de la naturaleza última de la realidad. Eh, por supuesto, para quienes estén interesados en mirar en detalle cada uno de los componentes, hay una serie de componentes que es toda la argumentación de defensa de la teoría, lo pueden encontrar en el artículo que se puede ubicar en la dirección que colocaré en la parte de los comentarios. Yo les agradezco la atención y deseo para ustedes lo mejor. Felicidades y gracias por su amable atención.